Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes con todos. Buenas Buenas tardes. tardes, abogado. Buenas Buenas tardes, tardes. abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, Buenas tardes, abogado. abogado. ¿Cómo les ha ido, muchachos? Muy buenas tardes. Qué gusto volver a verles. Esperando que hayan tenido un hermoso fin de semana, que en este caso hayan descansado. De igual manera, como les manifesté, ya se está regularizando todo el tema del ámbito académico en lo concerniente a nosotros, así que este tipo de particulares también, como he venido manifestando, ya se están solventando con el único propósito de que ustedes puedan tener un desenvolvimiento adecuado dentro de las diversas asignaturas que forman parte de la carrera en el ciclo de nivelación. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de novedades? Muy bien, la verdad. Todo bien, abogado. Perfecto, esa es la manera. Aparte también tuve un muy buen fin de semana. Bueno, gracias. Yo me alegro que hayan descansado, de igual manera ya hayan recargado energías, ¿no? Que siempre también es importante. Y que, como les manifesté en este sentido esta semana, van a tener que igualarse en cambio a actividades en lo concerniente a la asignatura, porque tienen que dar dos test esta semana, ¿sí? Ya que como ustedes muy bien saben, en este sentido, no hay ningún tipo de problema en estos ámbitos. Preguntas, por si acaso personas a las que no les aparezcan las aulas, las asignaturas en las aulas, mejor dicho. A todas sí les parecen todas las materias. A mí sí. Ya, perfecto. Entonces no hay ningún caso en el que no les aparezcan las asignaturas aquí. Es muy buenas tardes, doctor. A mí sí me aparece, lo único que no me asoma los nombres de los docentes. No, Eso no no, pasa eso, nada. olvídate, eso no es eso. Ya les dije. A nosotros recién el día de hoy nos habilitaron las aulas. Por ende están vacías. Ustedes también entenderán, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, no se compliquen por ese tipo de cuestiones, muchachos. ¿Qué hora es? 4:02. 4 4 y y 12, 13. abogado. Perfecto. ¿Por qué? Porque he sido nuestra presidenta de curso. ¿Qué les- Ya, por favor, al señor Ulloa, dile que ya está fuera de tiempo. ¿Sí? Ya. Abogado, aquí estoy. Ah, ya. ¿Qué Lo pasó? que, lo que pasa es que la cámara de la computadora, no sé, se me dañó y me estoy intentando unir por el celular. Y entonces, para que no haya ningún problema, si me puede aceptar, por favor. Ya. Solventen este tipo de cuestiones, muchachos, sí. Ya. Bueno, ahí sí no hay problema. Pensé que se estaban queriendo conectar. Yo, como les manifesté, yo sí soy muy cumplido con mis normas, ¿no? En este caso. Entonces, ahí les dejo ese dato, ¿no? ¿Para qué? Para que no vayan a darse problemas posteriores en el ámbito académico. Y ya se percataron ustedes también de la importancia y la relevancia de la asistencia, ¿no? Que es un factor importantísimo. Yo siempre les vengo recomendando y siempre les vengo recordando esos puntos por el mismo hecho de que son esenciales para el normal funcionamiento de ustedes en calidad de estudiantes, ¿sí? Ya incluso conocen los resultados trágicos que se pueden llegar a dar si ustedes no asisten de manera regular a clases, ¿no? Este sí es un factor y un punto esencial que deben tomarlo en cuenta, ¿sí? Perfecto. Mm, algo les iba a manifestar. ¿Ya se conectaron todos los docentes? ¿Ya se contactaron con ustedes todos los docentes? Una licenciada. Dios mío. Mil disculpas, muchachos. Sinceramente, ya son temas
que se salen de mis manos, ¿no? Yo en la medida de lo posible, como se han percatado, incluso les remití a ustedes los links con los que contaba, ¿sí? De las personas que en este caso han registrado de forma responsable los links de conexión para impartir cátedra en las diversas asignaturas, pero ya son temitas que al mismo tiempo, como ustedes saben entender, ya no me corresponde, ¿no? Ya son cosas en las cuales yo ya no tengo mayor relevancia o que no está dentro de mis funciones. Pero bien saben que a medida de lo posible, yo les he transmitido a ustedes los links pertinentes con el propósito de que no pierdan clases y de que en sí ya tengan un normal funcionamiento en el transcurso de esta semana. Créanme que yo desde el lunes anterior, yo he tenido clases normales, con todos mis cursos y con todas mis carreras, ¿sí? No he tenido mayor complejidad, pero ya como les manifiesto, son temas ajenos a mi voluntad. Mil disculpas una vez más a todos y cada uno de ustedes en este sentido y esperemos que se pueda seguir regularizando este este tema, ¿no? Para que no exista ningún tipo de problema. Dime en un ratito voy a ver el cargador, porque se me ha descargado la laptop. Mm. Perfecto. Mil disculpas, muchachos. Creo que sí están ya completos. Bueno. mm, Verán, eso también les quería manifestar, ¿no? Aunque ya les mandé el mensaje, creo que fue súper claro en la mañana, ¿no? Si es que por alguna circunstancia a ustedes no les llega a aparecer una materia en el aula virtual, no es nada del otro mundo, ¿sí? No se vayan a desesperar, no se compliquen, no se asusten en ningún sentido. Porque la solución es bastante sencilla. Ustedes simplemente, si es que llegan a incurrir en este tipo de casos o tienen este tipo de problemas en los cuales, por cuestiones del sistema mismo, como ya les manifesté en un principio, no les dan matricular en las aulas, que es muy diferente a que no estén matriculados en el ciclo. Sí, son dos cosas totalmente distintas. Si no les han llegado a matricular en el aula, simplemente le tienen que decir al docente de la asignatura que no les llegue a aparecer, que les matricule con su correo institucional. ¿Sí? Ustedes simplemente tendrán que darle el correo institucional al docente y con ello eh, y que en este caso simplemente les matriculé, no se demora más de 20 segundos hacer ese proceso, ¿sí? Eso es algo súper sencillo, ¿ya? Por si acaso se presenten este tipo de novedades en sus casos, ¿sí? Perfecto. Muy bien, vamos a tomar asistencia, muchachos. Yo como les manifesté, de hecho, esta es la rutina que nosotros vamos a manejar de forma permanente, ¿sí? Esta es la rutina que nosotros vamos a desarrollar durante todos los días de clases. Lo primero que vamos a hacer es tomar lista, ¿sí? Con ello ya no vamos a tener ningún tipo de pendiente y podemos desarrollar la clase de forma muy regular. Estarán pilas al momento que les nombre, por favor. Maela Agualongo, Buenas tardes, abogado presente. Caroline Amangandi, Buenas tardes, doctor presente. Melanie Andagana, Buenas tardes, abogado presente. Jennifer Aponte, Buenas tardes, abogado presente. Alina Arevalo, Buenas tardes, abogado presente. Henry Borja,
Buenas tardes, abogado presente. Cristian Borja, Presente. Carmen Caicedo, Buenas tardes, abogado presente. Angelina Camacho, Buenas tardes, abogado presente. María Campoverde, Buenas tardes, abogado presente. Alison Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Lady Castillo, Buenas tardes, abogado presente. Qué mierda, soy segunda, chucha. ¿qué dice señorita Mangandi? Ay, Está en clases, no está en el parque o en el patio de su casa. Ángeles, perdón, abogado, perdón. Disculpe. Ángeles Constante, Buenas tardes, abogado presente. Justin Cortés, Buenas tardes, abogado presente. Elvis Cuchipe, Elvis Buenas Cu- tardes, abogado presente. Estarán pilas al momento que les nombre, por favor. Valeria Chato, Buenas tardes, abogado presente. ujú. Glenda Chávez, Buenas tardes, abogado presente. Cristian Chuchilán, Buenas tardes, abogado presente. Sara Delgado, Buenas tardes, abogado presente. Ángel Fajardo, Buenas tardes, abogado presente. Alejandra Fiallos, Buenas tardes, abogado presente. Heidi Flores, Buenas tardes, abogado presente. Nayerli Gaibor, Buenas tardes, abogado presente. Tiffany Garcés, Buenas tardes, abogado presente. Carly García, Presente, buenas tardes. Karen García, Abogado, buenas tardes, presente. Mari García, Presente, buenas tardes, abogado. Alison Guamán, Buenas tardes, abogado presente. Kerly Guerra, Presente, abogado, buenas tardes. Denise Wingla, Buenas tardes, abogado presente. Sebastián Hermenegildo, Buenas tardes, abogado presente. Evelyn Hinojosa, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Huachi, Doménica Huachi, Ángel Jacome, Presente, buenas tardes. Junior Jiménez, Buenas tardes, abogado presente. Joana López, Buenas tardes, abogado presente. Mayerly López, Buenas tardes, abogado presente. Lady Martínez, Buenas tardes, abogado presente. Anderson Naucín, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Ninabanda, Buenas tardes, abogado presente. Linda Padilla, Buenas tardes, abogado presente. Luis Patín, Buenas tardes, abogado presente. Bianca Pérez, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Pila, Buenas tardes, abogado presente. Doménica Quinche, Buenas tardes, abogado presente. Kirly Quispe, Buenas tardes, abogado presente. Steven Ramírez, Buenas tardes, abogado presente. Ainara Rosales, Buenas tardes, abogado presente. mm, Shirley Santillán, Buenas Shirley, tardes, presente. se está, Presente. Sí, presente. Cristian Segovia, Buenas tardes, abogado presente. Jocelyn Tanicucci, Buenas tardes, abogado presente. Natalie Tipán,
Buenas tardes, abogado presente. Steven Tixe, John Tirado, Presente. Buenas tardes, abogado presente. despierte, señor. Ya. Denis Tixe, Tixi, perdón. Buenas tardes, abogado presente. Ángel Ulloa, Buenas tardes, abogado presente. Emily Veloz, Buenas tardes, abogado presente. Melanie Yaguachi, Buenas tardes, abogado presente. Lugina Zambrano. Buenas tardes, abogado presente. Muy bien. Están con falta solo la señorita Domenica Guachi. Domenica Guachi. Domenica Guachi, ¿no está? Perfecto. Bien, déjenme revisar. Hoy es 15 del listado. Perfecto, muchachos. Hoy estamos con todo en orden. Y con eso ya no tendríamos ningún tipo de pendiente en este caso. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, les adelanto, la clase de hoy es bastante chévere. ¿Sí? Bastante chévere y es bastante interesante por el mismo hecho de que en este caso a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Por el mismo hecho de que ustedes hoy van a conocer de forma directa sobre el origen en sí de la criminalística y lo que vamos a seguir observando durante el desarrollo de la semana que corresponde a la evolución histórica de la misma, ¿no? Resultando importantísimo que todos y cada uno de ustedes llegue a tener esta concepción precisa y clara de cómo surge, ¿sí? En sus inicios, en sí, primero la disciplina, la criminalística, ya a mi criterio personal ahora ya la definiría de forma directa, no como una disciplina, sino como una ciencia de forma concreta, ¿sí? Pero que desde sus más mínimos preceptos tiene un surgimiento bastante interesante, ¿sí? Es bastante llamativo los primeros pasos en sí que se llegaron a dar dentro del ámbito de la investigación criminal. Por lo tanto, como les decía, esto requiere de forma estricta que ustedes lo conozcan a cabalidad, que lo comprendan y que incluso hasta por nociones de la misma carrera puedan tener un aprendizaje mucho más amplio en este caso. Señorita Santillán, bueno, ya no voy ni a preguntar, yo sinceramente créanme que no me complico. Ya, listo. ¿Ya? Entonces, en este sentido, es importante y es interesante sobre todo. ¿Por qué? Porque hasta desde este punto de partida yo creo que sí les va a llamar bastante la atención el ámbito de la criminalística. ¿Sí? Y en sí, sobre todo en los orígenes llamativos, por decirlo de esta manera, de lo que concierne al inicio, al punto de partida de la investigación criminal. ¿Sí? Eh, Muy bien, entonces en este caso vamos a ir desarrollando de forma progresiva estos tópicos para que ustedes los puedan comprender. ¿Sí? Muy bien. Regálenme 2 minutitos, muchachos.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, en este caso, como les había manifestado, vamos a observar unas láminas, unas presentaciones de las cuales, bueno, estas láminas ustedes por lo general este contenido lo van a encontrar de forma directa en las aulas virtuales, yo como les manifiesto, espero que ya nos den apertura al 100% para yo ya tener subido todo, a mí me gusta subir ya de hecho todo el ciclo de hecho, no me gusta estar subiendo por partes, entonces... en este caso, estas van a ser las presentaciones, como ya se les había manifestado de forma previa, ¿no? En las que van a encontrar todos los contenidos pertinentes a las clases, dependiendo de las semanas que iremos desarrollando de forma progresiva con todos y cada uno de ustedes a lo largo del presente ciclo. Sí, muy bien. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a la asignatura de Fundamentos de la Criminalística. En este caso, nosotros ya tenemos dos puntos importantes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta semana, poniendo en su conocimiento, que es esencial que ustedes cuenten con bases sólidas, ¿no? Con pilares básicos, fundamentales, que en sí, incluso hasta en lo posterior, les va a permitir tener una perspectiva mucho más clara y más precisa de lo que compete y concierne en sí a la carrera. ¿Sí? Es por ello que dentro de la presente semana nosotros vamos a tratar sobre lo que corresponde al origen de la criminalística, ¿sí? Como punto de partida, que en este caso, como les manifestaba, tiene unos orígenes un poquito primitivos, pero que al mismo tiempo sirvieron, ¿no? Como pilar básico, como punto de partida para que se siga desarrollando a lo largo de lo que corresponde y concierne al desarrollo evolutivo de en sí esta ciencia, como lo es la criminalística. ¿Sí? Yo, como les decía, en este sentido, a veces la realidad supera la ficción, como lo van a ver. Hoy creo que se van a sorprender de estos orígenes, pero que en sí, como les manifestaba, fueron los precursores del punto de desarrollo y evolución en el cual nos encontramos en la actualidad, que resulta totalmente necesario conocer y comprender. De igual forma, vamos a observar y vamos a tratar sobre lo concerniente a la evolución histórica de la criminalística, ¿sí? Que es otro factor esencial y con lo cual ustedes también van a ir dándose cuenta cómo se van implementando ciertas disciplinas e incluso ya la aplicación directa de ciencias exactas, ya en este caso, superando aprendizajes empíricos, ¿sí? Que iban obteniendo a lo largo del desarrollo de estas investigaciones. Esto es esencial también que ustedes lo comprendan, porque van a ir dándose cuenta cómo existe un cambio trascendental desde el surgimiento y la aparición de la criminalística hasta la actualidad, en el momento oportuno en el que nosotros nos seguimos desarrollando, ¿sí? Es por ello que dentro de las presentes clases, ¿qué es lo que nosotros vamos a lograr? Vamos a conocer los orígenes, bases, inicios de la criminalística,
para llegar a tener una percepción completa desde sus más mínimos preceptos, alcanzando un conocimiento total del cómo surgió en sí la ciencia de la misma, ¿sí? Como de igual forma, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Dame 2 segunditos. Muy bien, entonces como les decía, ¿no? Importantísimo descubrir estos orígenes, bases, inicios de lo que corresponde en sí a la criminalística, ¿ya? Desde su punto de partida. Por eso aquí nos manifiesta de forma clara y precisa, desde los más mínimos preceptos que llegan a formar parte de la historia en sí de esta ciencia, ¿sí? Y de igual forma de cómo ha ido evolucionando, creciendo, desarrollándose a través de tanto los avances tecnológicos como científicos de la humanidad, e incluso del perfeccionamiento de las diversas ciencias que, como yo ya les he manifestado, se van a desarrollar y se van a aplicar a través de las disciplinas que forman parte de la criminalística en general. Esto es esencial, ¿sí? Esto también resulta totalmente esencial, porque ustedes van a conocer incluso ¿quiénes fueron los precursores, en este caso, de la aplicación o la vinculación de estas ciencias, de estas áreas, de estas disciplinas dentro de una investigación criminal? ¿Sí? Que en primer lugar ni siquiera se denominaba como criminalística. ¿Sí? Muy bien. Es por eso, muchachos, que en lo que respecta al origen de la criminalística, ustedes deben conocer de forma estricta y precisa que atravesó 3 épocas de gran relevancia. ¿Sí? Tenemos una época precientífica, tenemos la época del individualismo empírico y tenemos la época científica. ¿Ya? Muchachos, ¿por qué les decía que es muy interesante y llamativa esta clase? Porque uno de los primeros precursores de la criminalística fue un criminal. Sí, fue un delincuente, para que lo tengan más claro. ¿Sí? Entonces, creo que resulta sorpresivo para ustedes, ¿no? Descubrir esta novedad, ¿no? Que en este caso se llegó a utilizar a las mismas personas que incurrían en el cometimiento de delitos, en conductas punibles, ¿para qué? Para resolver las investigaciones. Comúnmente, antes de estas investigaciones se denominaban pesquisas, ¿sí? Las pesquisas eran investigaciones criminales, ¿ya? Y en este caso, nosotros tenemos a un precursor bastante interesante como lo es Vidocq, ¿sí? Quien desde un inicio criminal pasó a ser investigador policial y precursor de la criminalística y fundador de la SURED, ¿sí? Que es una escuela en este caso en la que se empieza a desarrollar este tipo de conocimientos, ¿sí? Vidocq era un criminal, era una persona que cometía delitos, ¿sí? Pero aquí también viene la perspicacia del Departamento de Investigación de la Policía Francesa, en la que llega a reclutar a Vidocq. ¿Por qué? Porque un delincuente conoce las artimañas o las estrategias que les permite llegar a cometer un delito. ¿Sí o no? Y en este caso, Vidocq, por sus obvios conocimientos y aprendizajes en estas ramas delincuenciales, fue incluido en las filas de la policía judicial
¿Con el propósito de qué? De que él pueda permitirles y les ayuden, en este caso, a resolver crímenes, ¿sí? A través de su conocimiento, de su preparación, de sus artimañas, ¿sí? Es usado como un medio y como un conducente para llegar a descubrir la verdad, ¿sí? Y además, no solamente ellos, sino también en este caso, para llegar a prevenir el cometimiento de delitos, ¿sí? Entonces, este fue Vidocq. Vidocq fue una persona que tenía antecedentes penales por el cometimiento de delitos, que fue vinculado a el Departamento de Investigación de la Policía Judicial, ¿sí? Muy bien. Tenemos la segunda época que corresponde en este caso al individualismo empírico. ¿Saben qué es el empirismo en primer lugar? Levantarán la manita. ¿Saben qué es el empirismo? A ver, Vicky. Pero ustedes saben qué es lo malo, que ya hasta eso, hasta que busquen en Google ya me dan las respuestas. Yo creo que les voy a establecer el tiempo mínimo, ¿verdad? Para que me den respuestas. Porque si no, ¿de qué me sirve que estén leyendo en Google? Y de ley que ahorita ya no voy a dejar pasar eso ya. Verá, el empirismo, muchachos, no es nada más y nada menos que el aprendizaje a través de las vivencias de una persona, ¿sí? Los aprendizajes que llega a obtener a través de estas experiencias, ¿no? En sí, cuando hablamos de la época del individualismo empírico, corresponde a las que están basadas en meras experiencias individuales y en el aprendizaje de los conocimientos que se iban perfeccionando solo a través de dichas experiencias, ¿sí? Es decir, a los conocimientos que eran recabados al momento de llegar a desarrollar en sí una investigación criminal, ¿sí? Y que esto a su vez les permitía ya llegar a obtener cierta experticia o a descubrir ciertos elementos que podían ser utilizados en casos análogos. ¿A qué me refiero con casos análogos? A casos parecidos, ¿sí? A casos parecidos en este sentido. Ya. Por ahí había una persona que era abogada. Esas preguntas, por favor. Esas son cositas que ya se deben conocer. ¿Sí? Entonces, en este caso, el aprendizaje empírico servía también dentro de las destrezas que formaban parte de los investigadores criminales de esta época, ¿sí? Y que obviamente se iban perfeccionando a lo largo del tiempo o a lo largo de la aplicación en algunas situaciones particulares, específicas de las cuales podían llegar a obtener algún tipo de dato, información, o incluso establecer ciertos procedimientos o procesos con el propósito de llegar a descubrir la verdad. ¿Ya? Y tenemos la tercera época, la época científica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, ya nosotros cuando llegamos a hablar de una época científica, si nos damos cuenta de algo en las dos épocas anteriores, en sí muchas veces no eran muy acertadas las resoluciones o los resultados que se obtenían a través de las mismas. ¿No es cierto? ¿Por qué creen que no eran muy acertados? A ver, Domi. Porque creo que se dejaban llevar por testigos y no por pruebas científicas. Bueno, algo sí tienes en razón en este caso. Sí, ya. Entonces, digamos que en sí ellos no tenían o no alcanzaban a tener la plena certeza de estos resultados. Nosotros sí estamos hablando de un ámbito científico, un ámbito con carácter técnico científico, para ser mucho más puntual.
Estamos hablando de resultados que han sido debidamente demostrados, verificados, comprobados, ¿verdad? Ya no dejamos este tipo de valoraciones a meras suposiciones o apreciaciones eh, abstractas, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que para que ya se pueda hablar de un ámbito científico, se debe tener la totalidad del convencimiento de el por qué, la razón de las cosas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser ya debidamente demostrado, ¿sí o no? Un punto práctico en este sentido. Si nosotros nos ponemos a ver o a tratar sobre ciertos avances tecnológicos, incluso ya de alto carácter científico, como las pruebas de ADN, a nosotros ya nos permiten tener la certeza, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a realizar una determinación, una identificación humana. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que antes se podía hablar de algo de ese tipo? Bien, ¿qué pasó, Gabriel Ulloa? Creo que no se podía hablar de esos temas, abogado, ya que no se contaba con la tecnología que contamos ahora. Claro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hubiese sonado hasta descabellado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ahora nosotros, a través del desarrollo técnico-científico, podemos establecer ya con porcentajes altísimos de certeza que ciertos fluidos biológicos pueden pertenecer a una persona, ¿no? Puede ser sangre, pueden ser fluidos seminales, ¿sí? Que a través de los cuales se puede establecer la identificación directa y absoluta de una persona dentro del cometimiento o de la perpetración o consumación de un delito. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero antes no se podía tomar este tipo de consideraciones. De igual forma, ya lo vamos a ir viendo. En lo que corresponde a identificación humana a través de huellas dactilares, se fue desarrollando técnicas que fueron aplicadas en su momento y que de hecho resultaron tan efectivas que hasta en la actualidad se siguen usando. ¿Sí? Pero son desarrollos e implementaciones en el ámbito de la criminalística que resultaron a través de la vinculación incluso de otras ciencias y de otros ámbitos en el ámbito de la investigación criminal. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí está clarísimo, ¿no? Tenemos tres épocas importantes dentro de la criminalística. En sus orígenes, las pesquisas recurrían a veces al arte y a los conocimientos de los propios delincuentes. Ahí tenemos un claro ejemplo de Vidocq, ¿no? Quienes, contratados, ponían al servicio de aquellas sus experiencias formadas en el aprendizaje de evitación a la detección del delito. ¿Sí? Y en este caso, y de su autor, así como, es decir, la determinación, prevención del cometimiento de un delito, o ya de ser el caso que se haya perpetrado el mismo, determinar las responsabilidades correspondientes con el único propósito de que se imparta justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque si una persona incurre, en este caso, en una conducta punible, obviamente, de determinarse y demostrarse su responsabilidad, tendrá que ser sancionada, ¿no? Acorde a la norma legal que se encuentra establecida en las diversas circunscripciones territoriales. Aquí en Ecuador, de forma directa, nos tenemos que remitir a las conductas que se encuentran debidamente preestablecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Sí, cuerpo legal con el que ustedes ya tienen que irse familiarizando. Así que les recomiendo que se descarguen el COIP. Sí pueden descargarse muchas veces en el internet y revisen. ¿Por qué? Porque todo lo que corresponde a criminalística tiene relación directa con este cuerpo legal penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué sucedería si una conducta no se encuentra tipificada dentro de este cuerpo normativo?
No es punible, no, perdón, tenía que alzar la mano. No se puede sancionar. Ya ni modo, te perdiste la actuación. El punto. Ya, Disculpe. no hay problema. Pero exactamente, ¿no? Si muchachos, una conducta no se encuentra tipificada y prescrita en el ordenamiento jurídico penal, en este caso de la circunscripción territorial del Ecuador, que es lo que nos acoge, no es un delito, ¿sí? Esto es algo importante que ustedes deben conocer, ¿ya? Entonces así fue como la policía francesa incluyó en sus filas a Eugène François Vidocq, ¿sí? Nacido en 1775 hasta 1857. A él lo vinculan en las filas de la policía francesa en 1809. Sí, que a través ya de sus conocimientos delictivos, de su amplia trayectoria en estos ámbitos del crimen, permitió a su vez llegar a descubrir y establecer la verdad de los hechos, a resolver casos e incluso, como podemos ver en la lámina correspondiente, a evitar, ¿no es cierto?, a prevenir el cometimiento de delitos a través de sus aprendizajes, de su experiencia, ¿sí? Entonces, resulta bastante interesante, ¿no? Que como uno de los precursores iniciales en sí, en sus mínimos preceptos de la criminalística, fue un propio personaje que incurría en delitos quien impulsó en sí la determinación, la prevención incluso la resolución de casos criminales. ¿Sí? Interesante, ¿no? Yo creo que eso es algo que nadie se lo esperaba. Al menos lo considero así. Porque resulta bastante llamativo este tipo de temas y tópicos, ¿no? Pero como les digo, resulta importante que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Pero aquí viene aquí viene el actor principal de lo que concierne a la ciencia, sí, a esta ciencia que como lo es la criminalística. Fue el doctor Hans Gross, el fundador de la criminalística. Él es la persona que le da esta denominación, este nombre a esta ciencia, ¿sí? Él es el fundador de la criminalística a través de su invaluable obra, El Manual del Juez, ¿sí? Todos los sistemas de criminalística fueron publicados en Graz, Austria, en 1892. A través de este gran personaje de total relevancia. ¿Por qué? Porque al doctor Hans Gross se lo conoce como el padre de la criminalística. ¿Sí? Si bien tenemos un precursor como lo fue Vidocq, ya de manera formal, el máximo exponente en la criminalística es el doctor Hans Gross. ¿Sí? El doctor Hans Gross nació en Graz, Austria, en el año 1847. Se desempeñó como profesor en Derecho Penal en la Universidad de Graz. Y también él fue juez de instrucción, ¿sí? Es decir, fue juez penal también en Stegermark. El profesor Gross fue por primera vez quien se refirió a los métodos de investigación criminal como criminalística. Punto importantísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el doctor Hans Gross es el que le da esta denominación a esta ciencia. ¿Sí? Él es el primero en dirigirse o establecer a esta ciencia como criminalística. ¿Sí? Así que esto es importante. El doctor Hans Gross es el padre de la criminalística. ¿Ya? Este es un factor importantísimo que deben tomarlo también en consideración. Por eso les digo, son bases y son puntos que requieren ustedes conocer, ¿no? Como futuros estudiantes, bueno, y ahorita estudiantes de criminalística, pero como futuros profesionales, de ser el caso, que logren alcanzar y culminar su meta, ¿no? Muy bien. Durante mucho tiempo, las investigaciones policíacas se empezaron a guiar de manera científica, ¿sí? Pero como un ingrediente de empirismo, ¿no? En sentido común y la intuición, lo cual no producía resultados favorables. Porque aquí viene el punto de lo que les manifestaba.
Muchas veces cuando nosotros utilizamos netamente la intuición o el sentido común, ¿sí? Podemos incurrir en errores, ¿sí o no? Por lo que en este sentido, por quedar a simples consideraciones de percepción personal, o más claro, a criterios abstractos de las personas que administraban justicia, muchas veces sentenciaban a personas inocentes y dejaban en libertad a personas culpables. ¿Sí o no? Sí, de hecho, hasta ahora en la actualidad, en el ámbito social, se llegan a realizar este tipo de valoraciones por la generalidad. ¿Sí o no? Que muchas veces simplemente por ver que una persona se viste de cierta manera o por tener ciertas características fisiológicas, las juzgan antes de, ¿sí o no? Y eso es algo que sucede hasta ahora. Entonces, imagínense en esta época en la cual se empieza a aplicar la justicia, pero en la que no existía pues la certeza o las evidencias o los elementos de convicción necesarios para demostrar la responsabilidad del cometimiento de un delito. Por ende, ellos muchísimas veces cuando no contaban con este tipo de elementos demostrables, ¿sí? Incurrían en el empirismo, en el sentido común, que es lo que les acababa de manifestar, o en la misma intuición. Por ende, no podríamos estar hablando de justicia en sí, ¿no es cierto? No podríamos estar hablando de una justicia total o de una, valga la redundancia, una justicia que en sí dé a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Y por ende no tenían pues resultados favorables. De hecho, incurrían en muchísimos errores. Por lo tanto, en este caso, el doctor Hans Gross, al identificar este tipo de vacíos, ¿sí? De errores, considera necesario crear un manual a través de los aprendizajes que él llegó a obtener en su amplia trayectoria en calidad de administrador de justicia. ¿Para qué? Para que sus pares, en este caso es decir, otros jueces, otras personas que administraban justicia, puedan basarse, ¿no? Y con ello puedan emitir fallos o sentencias justas, ¿sí? En total apego al derecho. Como consecuencia de lo anterior, todas las pesquisas e investigaciones de carácter empírico adquirieron un nombre propio que les dio el más ilustre y distinguido criminalista de todos los tiempos, el doctor Hans Gross, ¿sí? Denominándole criminalística. Ahí aparece ya la criminalística en sí, en calidad de ciencia, ¿sí? Bueno, en este sentido, todavía podríamos determinarlo en calidad de disciplina, ¿no? Porque se basaba netamente en conceptualizaciones y definiciones respectivas que fueron establecidas por el doctor Hans Gross, ¿sí? Ya se convierte, sí, desde mi percepción, se convierte la criminalística ya en una ciencia, desde que se empiezan a utilizar aspectos de carácter científico, ¿sí? En los cuales ya se llega a obtener una certeza total y absoluta dentro de las diversas disciplinas que forman parte del mismo. La elaboración de su obra, El Manual del Juez, le tomó 20 años de experiencia en intensos trabajos, ¿sí? En donde realizó una serie de orientaciones que debe reconocer la instrucción de una averiguación para la aplicación del interrogatorio, levantamiento de planos y diagramas, utilización ya de peritos, es decir, de personas con experticia en diversas ciencias que forman parte de las disciplinas utilizadas para resolver este tipo de casos, la interpretación de escrituras, como la grafología, ¿sí? Para saber y determinar que Doménica Quinche fue la persona que escribió esta carta, ¿sí? O quien publicó o entregó esta amenaza escrita. Conocimientos de los medios de comunicación entre los participantes de un mismo delito para el conocimiento de las lesiones de igual manera, ¿sí? Siendo en general un manual útil para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal. Es decir, él les da unos lineamientos, les da como unas bases, como unas normas, como unas reglas
para que tengan una noción los administradores de justicia y que a su vez puedan resolver este tipo de delitos, este tipo de investigaciones penales en total apego al derecho, cumpliendo e impartiendo justicia, pero de una manera justa, ¿sí? Sin incurrir en errores garrafales que puedan repercutir dentro de la vida de un ser humano, ¿sí? Por el mismo hecho de lo que corresponde y forma parte en sí de la labor de un criminalista, de un perito, que es emitir pruebas, ¿sí? De convicción que permitan establecer, en este caso, responsabilidades o, a su vez, absolverlos de los mismos, ¿no? Y que con ello no se pueda juzgar o emitir una sentencia de culpabilidad a un inocente o, como les manifestaba, absolver a un culpable, ¿sí? Sino que en este sentido ya contar con los elementos necesarios que permita tener la plena certeza al juez, al juzgador, al administrador de justicia para resolver un caso en particular. En su libro Manual del Juez, el doctor Hans Gross estructuró la criminalística de la siguiente manera, ¿sí? Dentro de la misma, antropometría, argot criminal, es decir, cómo se expresaba en este caso los criminales, contabilidad, criptografía, dibujo forense, documentoscopía, explosivos, fotografía, grafología, hechos de tránsito ferroviario, ¿sí? Hematología, en relación directa a lo que corresponde a lesiones, incendios, medicina legal, química legal e interrogatorio. Si se ponen a analizar ustedes estas disciplinas, ¿sí? Que estructuró como punto de partida el doctor Hans Gross, que obviamente a la actualidad se han ido modificando de forma permanente, ustedes entenderán el por qué les manifestaba que son totalmente necesarias las ciencias como lo son la química, la física, la matemática, la biología. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque todas estas ciencias se aplican y se desarrollan a través de estas disciplinas. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta lo que les manifestaba. Este fue el planteamiento inicial del doctor Hans Gross. Por el mismo hecho del desarrollo evolutivo de la criminalística, las disciplinas se han ido adecuando y se han ido estructurando de una forma mucho más precisa y totalmente aplicable incluso a las necesidades de la actualidad. ¿Sí? Ya por eso, cuando revisemos la clase de la siguiente semana, ustedes también se van a ir dando cuenta que se han eliminado algunas de estas de aquí, de estas disciplinas de aquí, y que han ido implementándose otras, ¿no? Como les manifestaba, en relación directa a la necesidad del ámbito actual. ¿Sí? Que resulta totalmente necesario con el propósito de llegar a obtener resultados totalmente objetivos. ¿Sí? Recordemos una vez más, porque siempre hay que reiterar esto, que cuando hablamos de ámbitos objetivos, estamos hablando de puntos que han sido debidamente demostrados a través de estas ciencias y que en sí tienen un sustento y un fundamento para llegar o haber llegado a través de la experimentación a estos resultados en particular. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, muchachos. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias.